Soy una hablante empedernida dormida. Siempre lo he sido. Cualquiera que haya dormido en la misma casa te lo dirá. Mis padres, hermanos, amigos y, sobre todo, mis ex. A ellos les daban un buen regañinazo. Era algo de lo que nos reíamos por la mañana, porque casi todo lo que decía era incoherente o sin sentido. Algunas de mis frases famosas incluían: hay demasiados helicópteros en la piscina. Y mi globo está en el pie equivocado. Nunca molestó a nadie a mi alrededor. Mis amigos y familiares simplemente lo disfrutaban. Un día en el trabajo, surgió el tema de dormir. Mis compañeros se contaron historias sobre sus sueños más raros. Yo les conté mis disparates mientras hablaba dormido. Todos se rieron mientras yo recitaba algunas de las locuras que he dicho estando borracho. Uno de mis compañeros, Bill, se puso hecho una furia. Después de hiperventilar, me dijo que debería poner una grabadora de voz mientras duermo para poder escucharla en el trabajo cada mañana. La verdad es que no me pareció mala idea. Esa noche, descargué una buena aplicación de grabación de voz en mi teléfono y la puse en mi mesita de noche antes de acostarme. Al estar soltero y viviendo solo, ya no tenía forma de saber lo que decía mientras dormía, así que estaba deseando escuchar lo que grabaría. Sería una forma divertida de empezar mis mañanas, por lo demás aburridas. Durante 2 meses grabé un montón de cosas geniales. Una noche en particular, no paraba de gritar, casi como si estuviera huyendo de algo en un sueño, pero después de unos minutos dije: nevera en mal estado. No pude parar de reírme. Mis compañeros tampoco cuando se los enseñé. Finalmente, la aplicación detectó algo inquietante. Mientras escuchaba el audio en busca de alguna broma graciosa, oí un fuerte golpe. Sonó como una puerta cerrándose de golpe. Al oír eso, se me encogió el corazón. Me pregunté si un intruso habría entrado en mi casa. Mi casa es una pequeña cabaña a las afueras del pueblo. La conseguí a muy buen precio gracias a su ubicación y antigüedad. Por eso, algunos de sus componentes son anticuados. Después de escuchar la grabación, supe que las únicas 2 puertas lo suficientemente resistentes como para hacer un ruido sordo eran las del ático y el sótano. Los sótanos y áticos siempre me han asustado. De niño, nunca me gustaba acercarme a ellos, y de adulto sigo sin hacerlo. Me aterran. Los de mi casa, aún más. Algo en su antigüedad los hacía aún más siniestros. A pesar del miedo, tenía que asegurarme de que no hubiera nadie en casa. Me levanté de la cama y fui directo al sótano, ya que era la puerta más cercana a mi dormitorio. Abrí la puerta con vacilación y descendí a las profundidades de mi hogar. Estaba nervioso, pero ansiaba un poco de paz mental. El sótano estaba vacío. Corrí rápidamente de vuelta al primer piso y procedí a subir las escaleras. Al llegar a la puerta del ático, me quedé paralizado. Por mucho que los sótanos me pongan los pelos de punta, los áticos me parecen mucho peores. Quizás fue porque siempre los había conocido como unos grandes desconocidos. Solo había estado en un ático una vez en mi vida, y fue para ayudar a mi padre a descargar unos adornos navideños. Aún así, me asusté. Debido a mi fobia, instalé un cerrojo en la puerta al mudarme. Parece una tontería, pero bueno, me ayuda a dormir por las noches. Al mirar la puerta, vi que el cerrojo seguía cerrado. Un intruso podría haber entrado y vuelto a cerrar al salir, pero al menos sabía que ya no estaba. Esa fue mi excusa para no entrar. Bajé y me olvidé del ruido. Olvidándome por completo del fuerte golpe, seguí grabando por la noche con la esperanza de captar más conversaciones dormidas. Lo conseguí, pero no fue del tipo hilarante ni absurdo. La noche después de grabar el ruido, lo único que dije en toda la noche fue: ¿dónde estás? No le di importancia, ya que había dicho cosas similares antes mientras dormía. No fue hasta que escuché la grabación de la noche siguiente que me alarmé. Dije lo mismo: ¿dónde estás? Solo que esta vez fue seguido por un extraño sonido estático. Fue extraño, pero lo atribuí a una coincidencia y a un fallo del teléfono. Rápidamente descubrí que ninguna de estas cosas era la culpable. Todas las noches siguientes, me pasaba casi lo mismo. Preguntaba ¿dónde estás? Y entonces me llegaba una especie de interferencia estática. No podía explicarlo y me dejaba bastante agotado. Se lo enseñé a mis compañeros, pero no supieron darme ninguna pista. Pensé en dejar de grabar, pero no saberlo me inquietaría más. Quería llegar al fondo de lo que estaba pasando. Y entonces, una noche, capté algo diferente.
Escuchando atentamente el audio, oí dos cosas distintas. Durante 2 minutos de la grabación, se oyeron pasos de fondo, casi como si alguien caminara de un lado a otro. Eran muy débiles, pero sin duda estaban allí. Lo segundo que oí fue a mí preguntando lo mismo: ¿dónde estás? Solo que esta vez recibí una respuesta. Fue un susurro bajo, pero pude entender lo que decía. Estoy arriba. Profundamente desconcertado por mis hallazgos, volví a instalar la aplicación la noche siguiente. También me tomé la libertad de instalar 2 cámaras digitales, una en mi habitación y otra frente a la puerta del ático. Después de ajustar la luz de cada una, me sentí seguro de mi estrategia. No tenía tiempo para lidiar con estas tonterías, así que solo quería solucionarlo de alguna manera. Por desgracia para mí, no fue tan sencillo. Dormí toda la noche como siempre, pero tuve un sueño extraño. En mi sueño, estaba en casa. Sentado en el sofá viendo la tele, oí un rasguño que venía del piso de arriba. Naturalmente, supuse que eran ratones, pero mientras estaba sentado, el ruido se hizo cada vez más fuerte. Finalmente, se transformó en un golpeteo espantoso. Fue entonces cuando me levanté a investigar. Me dirigí a la puerta del ático y los ruidos cesaron. Me quedé allí un momento, esperando que sonara de nuevo, pero no lo hizo. Un silencio absoluto que pareció durar unos minutos. Entonces, sin previo aviso, un fuerte clic rompió la tensión. El cerrojo se había desbloqueado solo. Y entonces me despertó el sonido de la alarma. Me levanté de inmediato y recogí las cámaras y mi teléfono. Estaba ansioso por ver si habían captado algo. Lo hicieron, pero solo me dejaron con más preguntas. A mitad del audio, tanto en mi teléfono como en la cámara de mi habitación, volví a oír: ¿dónde estás? No hubo respuesta ni estática, pero sí un fuerte golpe, igual al que había grabado antes, solo que más nítido. Sin duda, era un portazo. Rápidamente cogí la segunda cámara y empecé a revisar las imágenes. La puerta del ático no se abrió. En cambio, oí el golpe de fondo, muy débil. Dado el volumen de cada uno de los clips, parecía que podría haber sido la puerta del sótano. Tras revisar el resto de las imágenes y no encontrar nada fuera de lo normal, decidí volver a revisar el sótano. Con una mezcla de nervios y adrenalina, corrí hacia la puerta del sótano y la abrí de golpe. Bajé corriendo y encendí la luz. Estaba harto y un poco molesto, pensando que alguien se estaba riendo de mí. Sin embargo, cuando la habitación se iluminó, me encontré con la familiar imagen de un sótano sin muebles. Estaba completamente vacío. Ningún intruso ni respuestas. Frustrado, me fui a trabajar e intenté distraerme con mi extraño dilema. Resultó ser una tarea difícil. Durante la jornada laboral, no dejaba de darle vueltas a diferentes escenarios, pero nada tenía sentido. La única explicación lógica, aunque un tanto ilógica, que se me ocurrió fue que un espíritu me estaba acosando. No quería ceder a esa idea, pero se me estaban acabando las ideas. Intenté hablar de nuevo con mis compañeros de trabajo, con la esperanza de que me dijeran que no había nada de qué preocuparse. En cambio, recibí lo contrario. Uno de ellos me dijo que llamara a la policía y que revisaran la casa en busca de indicios de un allanamiento. Otro me sugirió que me quedara en casa de un amigo. Bill me dijo que abandonara la casa y saliera corriendo. Solo bromeaba, pero eso no me hizo sentir mejor. Las cosas tomaron un giro extraño cuando llegué a casa ese día. Abrí la puerta de la cabaña, entré y dejé mi chaqueta en el sofá. Me dejé caer para relajarme. Inmediatamente después de sentarme, volví a oír el golpe. Era nítido como el agua. Era el mismo sonido del audio y la grabación, pero esta vez lo oía en persona. Me levanté de un salto y miré directamente a la puerta del sótano. Se veía desde el sofá. Había estado en mi campo de visión todo el tiempo. Aunque no la había estado mirando directamente, estaba casi seguro de que no se había movido. Aún así, el golpe definitivamente vino de esa dirección. Asustado, pero curioso, decidí echar un vistazo. Me acerqué con cautela y examiné la puerta. No había indicios de que se hubiera cerrado de golpe. La madera alrededor de la puerta estaba impecable y el suelo de abajo no había sido raspado. La abrí y bajé corriendo las viejas y crujientes escaleras para examinar el sótano por tercera vez. Al llegar abajo, encendí la luz. Esperaba no ver nada, igual que antes. Mientras observaba la habitación de izquierda a derecha, casi nada era lo que veía.
Sin embargo, tras mirar 2 veces, me di cuenta de que algo andaba mal. En el centro de la pared del fondo, había una puerta. Me dio escalofríos. Mi sótano no tenía puertas. De eso estaba seguro. Lo sabía antes de comprar el lugar hace casi un año, cuando hice la primera visita guiada. Tampoco vi la puerta cuando bajé esa mañana ni el otro día. No tenía ni idea. Caminé hacia ella, desconcertado. No estaba seguro del origen de la puerta, pero sabía que debía ser la causa de los sonidos que había estado oyendo. No había otra explicación. Al acercarme a la imposibilidad que tenía ante mí, me di cuenta de algo que me puso los pelos de punta. Reconocí la madera, el diseño y el cerrojo. Era la puerta del ático. No quería abrirla por miedo a lo que pudiera estar acechando. En cambio, subí corriendo las escaleras y comprobé si la puerta del ático seguía allí, la de siempre. Efectivamente, estaba. Luego bajé corriendo al sótano, solo para descubrir que la puerta de abajo había desaparecido. ¿Acaso solo me lo había imaginado? Creyendo que me había vuelto completamente loco, volví arriba y me senté en el sofá. Mi mente estaba descontrolada, intentando comprender las cosas, pero finalmente cedió a su propio cansancio. Terminé echando una siesta corta, y fue entonces cuando tuve otro sueño extraño. Este sueño era similar al que tuve antes. Estaba sentado en el sofá, viendo la televisión, cuando oí un rasguño. La única diferencia era que provenía del sótano, no del ático. También progresó y se convirtió en un golpeteo voraz que no pude ignorar. Así que me levanté del sofá y bajé para detenerlo. En mi sueño, el sótano estaba vacío. No había ninguna puerta misteriosa a la vista. Eso, y los golpes y arañazos cesaron al entrar. Desesperado, volví arriba. El sonido regresó con más fuerza, solo que esta vez provenía del ático. Subí corriendo, pero el ruido cesó. Esperé. Siguiendo la narrativa de mi sueño anterior, el cerrojo hizo clic, indicando que la puerta se había desbloqueado sola. Sin embargo, a diferencia de mi sueño anterior, la puerta se abrió un poco y una mano salió de dentro. Fue entonces cuando desperté. Atribuí el primer sueño a una mente sobreestresada, pero que se repitiera no era normal, al menos no para mí. Entre la puerta del sótano y mis extrañas pesadillas, estaba hecha un desastre. Perpleja y asustada, llamé a mi amigo John. John es un tipo excéntrico. Es de los que creen en ovnis, fantasmas, teorías de la conspiración, lo oculto y cosas por el estilo. No solo cree en ellas, sino que las estudia. Sabe más sobre Roswell que yo sobre mí mismo. Siendo escéptico, siempre pensé que la enorme cantidad de información que retenía era prácticamente inútil. Cambié de opinión al ver cómo la puerta de mi ático se abría en el sótano. Si alguien podía ayudarme, o al menos guiarme, era él. Hablé con John un par de horas. Estaba eufórico al enterarse de mi experiencia. Empezó a enumerar todas las cosas que creía que podría indicar. Algunas de sus teorías incluían un agujero de gusano, una puerta al otro lado e incluso un fallo técnico. Una de las muchas que defiende es que el mundo en el que vivimos es una simulación. Me dijo que no podía estar completamente seguro de qué era sin verlo con sus propios ojos. Por desgracia, vive demasiado lejos como para pasar a visitarnos. En lugar de dejarme con las manos vacías, John me dio algunos consejos sobre qué hacer. Después de contarle sobre la voz que capturé y los sueños que había tenido, empezó a inclinarse por la idea del fantasma. Pensó que podría estar intentando comunicarse conmigo. Por eso, me dijo que instalara la grabadora de voz en el sótano y le hiciera algunas preguntas al espíritu. Podría reproducir la grabación después y escuchar la voz. John dijo que también debería hacerlo en el ático. Aunque me cansaban sus métodos, le dije que lo intentaría. Al fin y al cabo, no podía quedarme sentado esperando que la situación se resolviera sola. No me gustaba la idea de subir al ático yo solo, pero necesitaba hacer algo. Tras colgar, puse en marcha su plan de inmediato. El sótano tendría que ser lo primero, ya que aún me daba miedo subir. Instalé la aplicación y dejé mi teléfono en el sótano. Procedí a hacer preguntas, dejando suficiente espacio para que alguien o algo respondiera. Pregunté cosas normales como su nombre, su edad y qué quería. Tras unos 5 minutos de interrogatorio, detuve la grabación y la reproduje. Debí de escuchar mi propia voz 1.000.000 de veces, esperando oír algo. Para mi consternación, no capté nada. Parecía que el ático tendría que ser mi siguiente aventura.
Subí a regañadientes las escaleras hasta la puerta del ático. La miré un momento, respiré hondo y quité el cerrojo. Abrí la puerta y me preparé. No había nada allí, salvo las pertenencias del propietario anterior. Cuando compré la casa, tuve que hacer algunas reformas, por así decirlo. El anterior propietario no tenía cable, electricidad ni fontanería. Además, dejó todas sus cosas. Hice que se llevaran la mayoría, pero dejé todo lo que estaba en el ático. No necesitaba ese espacio y no quería gastar más dinero del necesario en vaciar la casa. Revisé un rato las cosas del ático, con curiosidad por saber qué era lo que realmente poseía. Algunos de los objetos interesantes que me llamaron la atención fueron una vieja postal de París, un collar de perro de aspecto extraño y un libro sobre brujería. El miedo me invadió al revisar el contenido de mi nueva colección. El techo inclinado, las antigüedades y el gran ventanal que daba a mi jardín le daban al lugar un toque de encanto, pero aún así no me gustaban los áticos. Rápidamente presioné el botón de grabación en la aplicación y dejé mi teléfono en el suelo. Hice las mismas preguntas que antes, pero no dejé mucho espacio entre ellas, ya que tenía muchas ganas de largarme de allí. Antes de detener la grabación, pensé, quizás el espíritu respondería si le hacía la misma pregunta que le hice en sueños. Me aclaré la garganta y pregunté, ¿dónde estás? Tras hacer la última pregunta, detuve la grabación y la reproduje. Sonaba casi idéntica a la que había grabado en el sótano, con la diferencia de que no había respuestas. Es decir, hasta el final. Tras hacer la última pregunta, oí un susurro familiar y bajo. Detrás de ti. Tras oír esta respuesta, me di la vuelta de inmediato. No había nada. Aún así, bajé corriendo las escaleras. Esa voz inquietante reforzó mi fobia a los áticos y me infundió un miedo indescriptible. Ya no soportaba estar solo en esa casa. Volví a llamar a John y le rogué que me ayudara. Le dije que le daría el dinero de la gasolina para el viaje de ida y vuelta de 8 horas. Al principio se mostró reacio, pues sabía que tendría que pasar la noche allí y llamar del trabajo a la mañana siguiente. Al final, la curiosidad lo venció. Después de pensarlo mucho, aceptó venir. Esperé a John en mi coche. Sentado allí, no pude evitar examinar mi casa. Empecé a hacerme preguntas, como si realmente estaba embrujada, si los fantasmas existen y, mi favorita, en esto se ha convertido mi vida. Aunque las preguntas eran especulativas y retóricas, prácticamente sabía las respuestas. Mientras miraba hacia la casa con decepción, noté algo con el rabillo del ojo. Era una silueta, parada en la ventana del ático. Mierda. ¿Qué carajo? ¿Qué hago? Esas fueron las únicas respuestas que me vinieron a la mente tras ver la figura sombría. Tras unos instantes de contemplación, la figura se apartó de la ventana, desapareciendo por completo de mi vista. Me senté y reflexioné sobre ella durante unos minutos después de su partida. En un momento de valentía, decidí volver a entrar en la casa y subir al ático. Una locura, lo sé, pero es mi casa, y necesitaba demostrarle a esta cosa que no me interesaba jugar a sus juegos, aunque estuviera muerto de miedo. Además, John me cortaría la cabeza si no seguía a la maldita cosa. Con confianza, pero aún tembloroso, me aventuré a subir al ático. Abrí la puerta de golpe sin dudarlo y entré como si fuera el dueño del lugar. Al fin y al cabo, lo era. El ático estaba libre de figuras fantasmales, pero sí albergaba un ligero aroma a cera de vela. Sin saber bien cómo proceder, empecé a hablar en voz alta y firme. Esta no es tu casa. Estoy harto de tus tonterías, espíritu. Exijo que te vayas de inmediato. Sabía que esto no iba a funcionar, pero fue casi catártico. Me sentí muchísimo mejor contraatacando. Caminé por el ático, satisfecho con mi desahogo, pensando que realmente había superado mi miedo. Mi aire de suficiencia no duraría más que unos instantes. Poco después de hablar, una ráfaga de viento atravesó el ático y me golpeó como un autobús. Casi me tira al suelo. Sabía que era obra del fantasma. Intenté mantenerme firme, pero estaba bastante asustado. Vi como todo a mi alrededor volaba, creando un tornado de recuerdos. Estaba a punto de retirarme, cuando noté algo que no se había movido ni un centímetro. Era el libro de brujería que había visto antes. Al notarlo, el viento cesó inexplicablemente y todo cayó al suelo. Me acerqué al libro, curioso por saber por qué seguía inmóvil. Al hacerlo, se abrió solo. Fue sorprendente, pero de alguna manera no sentí malicia.
Estaba empezando a aceptar que el fantasma realmente podría estar intentando comunicarse conmigo. La página donde aterrizó el libro era un hechizo. Todo estaba en latín, pero por lo que pude entender, tenía algo que ver con el cultivo de plantas. Confundido, le pedí ayuda al fantasma. ¿Qué quieres que haga? Tras hacer la pregunta, la puerta del ático se cerró de golpe. Pensé un momento y deduje que quería que recitara el hechizo en el ático. Seguía confundido, pero de alguna manera tranquilo. Sentía que estaba ayudando al espíritu de alguna manera. Antes de que pudiera leer el libro, mi teléfono sonó. Era un mensaje de John. Lo siento muchísimo. No podré ir. Mi jefe no me dará el día libre mañana y no estoy seguro de que mi coche llegue y vuelva. Necesita neumáticos nuevos urgentemente y no podré comprarlos hasta el viernes. Llámame entonces y veré qué puedo hacer. Mucha suerte. Mierda. Aunque ya no me ponía nerviosa, era agradable saber que alguien venía a mi casa, por si las cosas se ponían feas. No me gustaba, pero estaba sola. Lo acepté y volví a concentrarme en el libro. Era hora de lanzar el hechizo. Me aclaré la garganta y comencé a recitar el texto del libro. Estudié latín en la universidad, y aunque no retenía toda la información, sabía lo suficiente para pronunciarlo correctamente. Aún así, me trababa con las palabras en algunas partes. Por eso, tuve que reiniciarlo un par de veces. Quería hacerlo bien, sobre todo si era realmente lo que el fantasma quería. Tras completar el hechizo casi a la perfección, la puerta del ático se abrió. Salí con el libro en la mano, preguntándome si todo habría terminado. Al llegar al último escalón y doblar la esquina, enseguida me di cuenta de que no era así. La puerta del sótano estaba abierta de par en par. Estaba en territorio desconocido, obedeciendo las órdenes de un fantasma, pero esperaba estar siguiendo bien la situación. Ver la puerta del sótano entreabierta me convenció de que probablemente también debía recitar el hechizo allí abajo. Aún no estaba seguro de por qué, pero sentía que era la voluntad del espíritu. Así que obedecí. Bajé al sótano con el libro y encendí la luz. Un vistazo rápido a mi alrededor reveló que estaba solo y que no había puerta. Carraspeé de nuevo y comencé a recitar el hechizo, palabra por palabra. Sinceramente, estaba un poco emocionado. Sentía que estaba haciendo algo productivo con mi problema de fantasmas, y que de hecho podría ayudar a calmarlo. Esta vez, lo hice bien a la primera. Al terminar el hechizo en el sótano, la casa empezó a temblar. Cuando digo la casa, me refiero a toda la casa, incluyendo el sótano. Nunca había experimentado un terremoto, pero me pareció la única explicación lógica para lo que estaba sucediendo. No fue hasta que miré alrededor de la habitación durante la locura, que me di cuenta de que era obra del hechizo. Allí, en la pared del fondo, temblando con el resto de la casa, estaba la puerta del ático. Me pregunté si el hechizo la habría invocado de alguna manera, provocando simultáneamente el tambaleo de la casa. El temblor finalmente cesó, y me quedé con la puerta, lo que dio credibilidad a mi teoría. Esperé unos minutos, pensando que la puerta se abriría, pero no lo hizo. Parecía que tendría que hacerlo yo mismo. No me hacía mucha gracia, pero había llegado demasiado lejos como para echarme atrás ahora. Recuperé la compostura y caminé hacia la puerta. La abrí de golpe, sin miedo, tal como lo había hecho arriba. Detrás de la puerta había una sorpresa. Era el ático. El ático, arriba. Todo seguía igual, solo que había un hombre de pie junto a la ventana. Al oírme abrir la puerta, se dio la vuelta. Abrió los ojos de par en par al verme. Corrió tan rápido hacia mí que ni siquiera tuve tiempo de dar un paso atrás. Cruzó la puerta corriendo y entró en el sótano. Se dio la vuelta y cerró de golpe la puerta del ático, asegurándose de echar el cerrojo. Se giró hacia mí, me agarró de los hombros y me miró fijamente a los ojos. Estaba desconcertado y temía por mi vida. Gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias. Después de expresar su agradecimiento, el hombre me soltó y corrió escaleras arriba, no sin antes darse la vuelta y ofrecerme un consejo. Hagas lo que hagas, no entres ahí. Hizo un gesto hacia la puerta del ático antes de subir corriendo las escaleras. Corrí tras él, con ganas de hacerle algunas preguntas, pero cuando subí, ya era demasiado tarde. Mi puerta principal estaba abierta y pude verlo correr por el camino de tierra hacia el pueblo. Y eso fue todo. Desde entonces, he dormido todas las noches sin ruidos ni sucesos paranormales.
Incluso instalé las cámaras y la grabadora de voz varias veces para asegurarme. No grabaron absolutamente nada. No sé qué demonios pasó, pero de una cosa estoy seguro. El hombre que salió de detrás de la puerta del ático no era un fantasma. Era una persona viva y respirando.